¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Vamos a pasar el día de hoy a otro tema que son las técnicas de reproducción asistida. Vamos a hablar de los mecanismos por los cuales se llega a un embarazo sin que sea necesariamente a través de una relación sexual. Muchas veces las parejas recurren a estos tratamientos porque es más sencillo, es más rápido, es más fácil que un embarazo se dé. Vamos a ver en qué casos las parejas recurren y qué es precisamente lo que los hace llegar a esto. En primera instancia tenemos la infertilidad. ¿Qué es esto? Bueno, pues es la incapacidad de poder lograr la fecundación después de un año de relaciones sexuales sin protección. Muchas parejas desean ya tener hijos, planificaron que ya es momento, pero ¿qué sucede? Empiezan a intentarlo de manera natural a través de relaciones sexuales. Pasa un año, no logran que haya una fecundación y entonces ya estamos hablando de un problema de infertilidad. Pero tenemos dos tipos de infertilidad. La primaria, que es cuando no hay hijos de por medio todavía, hablemos de parejas primerizas que apenas están buscando su primer hijo. En el caso de la secundaria, ya hay hijos. Una familia formada que a lo mejor tienen 2 o 3 hijos, pero al cabo de los años deciden tener uno más, se empieza a intentar, pero pasan 12 meses y no se logra que se dé la fecundación de manera natural. Entonces es cuando ya deciden recurrir a tratamientos de reproducción asistida. ¿Qué es lo que causa la infertilidad tanto en hombres como en mujeres? Bueno, tenemos diferentes factores. Vamos a empezar hablando de la infertilidad femenina. De inicio, pues están las alteraciones en el ciclo menstrual. Cuando una mujer no es regular, es un poco más complicado que conozca el momento en el que está ovulando y el momento adecuado para poder concebir un hijo. Entonces, cuando hay este tipo de alteraciones, hacen más complicado que se logre un embarazo. La cantidad y la calidad de los óvulos también interviene en esto. Muchas veces sí tenemos una cantidad muy amplia de óvulos en cada uno de los ovarios, pero ¿qué pasa? Que muchas veces las alteraciones hormonales y alteraciones genéticas hacen que a lo mejor nada más se almacenen o se produzcan cierta cantidad de óvulos, digamos que a lo mejor al mes nada más hay uno disponible o a lo mejor no hay ninguno disponible y entonces hablamos de la anovulación. Problemas metabólicos como son el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, provocan que también sea muy complicado que se logre un embarazo porque pues hay un desajuste hormonal, va a haber veces en las que ovulen, va a haber veces en las que no, se va a alterar el ciclo menstrual y entonces lo hace más complicado. ¿Qué más? Bueno, pues que haya un bloqueo de trompas de falopio, la endometriosis, que es un engrosamiento del endometrio, hace difícil que si se logra la fecundación se implante el cigoto o el blastocisto se implante en las paredes uterinas. También va a haber algunas alteraciones genéticas o malformaciones congénitas. Muchas mujeres a veces nacen sin una trompa de falopio, lo cual hace más complicado que se logre un embarazo porque hay menos cantidad de óvulos, hay meses donde va a ovular y meses donde no, entonces lo vuelve más complicado. En el caso de los hombres, en la infertilidad masculina, de inicio hablamos de una mala calidad del semen, ausencia de espermatozoides, alteraciones genéticas, bajo conteo de espermas, que tengan dificultad para moverse. Y esto normalmente se da, como lo dice aquí, por alteraciones genéticas, que ya en su carga genética los espermatozoides vengan de muy mala calidad y por tanto el semen se vuelva de mala calidad. Pero también muchas veces hay hombres que su semen es de muy buena calidad, es muy funcional para fecundar, los espermatozoides son muy fuertes, pero ¿qué pasa? Si estas personas
empiezan a fumar y a tomar en exceso, lo que van a hacer es debilitar totalmente a los espermatozoides, lo cual en automático provoca una mala calidad del semen. Entonces, no hay buena calidad del semen, no hay buena calidad de espermatozoides, no se va a lograr una fecundación. Estos serían entonces los principales problemas de infertilidad, tanto del lado femenino como del lado masculino. Con uno que esté fallando, va a ser muy complicado el embarazo. Si en los dos hay un problema, pues va a ser casi imposible y entonces tenemos que recurrir a las técnicas de reproducción asistida. Claro que antes hay que hacer exámenes para valorar quién es el que está mal. ¿Cuál de las dos partes está teniendo el problema para que se logre el embarazo? Pero no nada más hablemos de las parejas heterosexuales. También podemos hablar de las parejas homosexuales. En el caso de las mujeres, las parejas lésbicas van a necesitar la donación de semen. Van a ocupar que alguien done el esperma para que alguna de las dos se lo puedan colocar mediante inseminación o mediante fecundación in vitro y se pueda lograr el embarazo. En el caso de la pareja gay, en el caso de los hombres, pues lo que se tiene que hacer aquí es solicitar el alquiler de un vientre. En muchos países esto se considera ilegal, a la fecha muchos países no lo aceptan, sin embargo es una buena técnica para que los hombres no tengan que recurrir a todas las trabas que les ponen en lugares donde se puede adoptar y si desean tener un hijo pues lo puedan lograr por esta vía. ¿Qué es lo que se hace? Muchas veces están a la disposición mujeres que prestan su vientre o lo rentan para que sean únicamente el lugar donde se almacene el feto, donde se pueda crear durante 9 meses y después lo entregan a la pareja. Únicamente su función va a ser almacenar 9 meses a ese feto para que se logre. Es todo lo que hacen. No se les considera a ellas como madres porque se puede utilizar un óvulo de alguien más y un esperma que sea de alguna de las dos partes. Pero no nada más hablemos de parejas. Muchas veces, y en la actualidad esto ya es más común, los individuos cada vez quieren estar solos. Cada vez más las personas desean estar solos. No buscan estar con una pareja. Entonces, bueno, seas hombre o seas mujer, si no deseas tener una pareja a tu lado, pero si quieres tener hijos, pues tendrás que recurrir a este tipo de medios para que sea más sencillo y no tengas que tener pareja si no lo deseas. Tenemos entonces las técnicas más comunes de reproducción asistida. De inicio tenemos entonces la inseminación artificial y la fecundación in vitro. Vamos a empezar con la inseminación artificial. La inseminación artificial entonces es la imagen que estamos viendo de su lado derecho. Este tratamiento de fertilidad es el más natural y el más sencillo. Consiste en que, se va a introducir el esperma en el tracto genital femenino para que entonces se pueda producir la fecundación en las trompas de falopio, tal como si fuera de situación o mediante una relación sexual. Se contabilizan los días, se lleva un control con la mujer, se contabilizan exactamente el día donde ya se está dando la ovulación y donde el óvulo está disponible para ser fecundado y entonces justamente en esos días se solicitan muestras de la pareja o muestra de un donante para poder tomar el semen y colocarlo en cavidad vaginal. De esta manera se va a dar naturalmente la fecundación. Se considera que esta es una técnica de baja complejidad. Lo único que se hace, es medicamento en la mujer para estimular a los ovarios y que haya más óvulos. Se solicita la muestra de semen, como les digo, del donante o de la pareja y se prepara en un laboratorio y se introduce. Es todo lo que se va a hacer. Pero también tenemos la fecundación in vitro, que es la que estamos viendo del lado izquierdo. En este caso, esta es un poquito más compleja. Lo que se hace es unir un óvulo y un espermatozoide en un laboratorio. Por fuera se crea un embrión, que posteriormente se va a transferir al útero.
Hay dos tipos de fecundación in vitro. La convencional, que es la que les estoy comentando, lo mismo, se da medicamento a la mujer, se le pide que se inyecte hormona para que haya más producción de óvulos. Cuando ya está lista, se sacan los óvulos de ella primero, se realiza una punción para tomar los óvulos, los que estén más maduros, y se solicita muestra seminal de un donante o de la pareja, y entonces en un laboratorio, en una laminilla de cultivo, se colocan ambos, se induce a la fecundación y cuando ya esté el embrión, entonces se transfiere nuevamente al útero para que se pueda implantar y entonces surja el embarazo. Pero también tenemos otra técnica. Esta se llama inyección intracitoplasmática de espermatozoide. ¿Qué se hace? Se selecciona un esperma y se introduce en el óvulo mediante una aguja de inyección. Y entonces la fecundación pues es más forzada. En ambos casos se debe de realizar la transferencia de embriones al útero, pero ¿qué pasa? La inseminación artificial nos asegura que casi al 100% que nada más va a ser un embrión el que se logre. En el caso de la fecundación in vitro no, porque les digo, se sacan varios óvulos. Supongamos que sacan 3 óvulos y a los 3 se les fecunda y los 3 son embriones. Ahora, esos 3 embriones se van a transferir al útero. Aquellos que no se logren adherir, el cuerpo los va a absorber y no pasa nada. Supongamos que de esos 3, uno se absorbe y los otros 2 se dan. Pasa una semana, se realiza el ultrasonido y resulta que ya no son 2, ya son 4. ¿Por qué? Porque esto puede suceder, que de un óvulo fecundado se vuelvan 2 embriones y entonces tendríamos 2 pares de gemelos. Si a lo mejor nada más se dan los 2, son 2 óvulos distintos, entonces tendríamos mellizos. Pero bueno, este tema de embarazo múltiple lo vamos a ver más adelante para que comprendamos cómo es que surge. Entonces, estas son las técnicas más comunes de reproducción asistida. Es lo más sencillo que se puede llevar a cabo para que las mujeres puedan tener hijos, para que las parejas logren tener hijos cuando no se puede por la vía natural. En todos los casos conlleva un riesgo, sí, de que no se logre o de que sí, o de que sea un embarazo múltiple, pero esto requiere un control prenatal estricto. Prácticamente, cuando son técnicas de reproducción asistida, tienen que estar las mujeres casi mes con mes o semana con semana en consulta para ver que nada esté fallando. Son técnicas muy costosas, sí. Les comento que yo hice una tesis hace unos años de la inseminación artificial y hace aproximadamente 5 años el costo estaba entre 50 y 150 mil pesos. Sin embargo, ya hay más clínicas que son un poco más caras y hay algunas que cuesta hasta 300 mil pesos. Son técnicas la mayoría son muy eficaces, son muy exactas, por eso es que son tan costosas. Todo esto nosotros tenemos que hacérselo ver a los pacientes que no logran embarazarse, pues que hay técnicas diversas que se pueden llevar a la práctica, que sí son un poco más costosas, pero aseguran que sea más sencillo un embarazo. Bueno, chicos, si tuviéramos alguna duda me comentan, por favor, realicen su actividad y estoy al pendiente de lo que ocupen.